En la tradición judeo-cristiana, uno de los modos de captar la significación del hecho histórico es la tipología. Por ejemplo, y aquí sigo a Daniel Lu, la obra entera, estoy citando a Daniel Lu, la obra entera de los profetas, que es el quicio del Antiguo Testamento, descansa en un doble movimiento. Recuerda las grandes obras de Dios en el pasado, pero en cuanto sirven de fundamento a las grandes obras por venir. Es indisolublemente memorial y profecía a la vez. El pasado no se tiene en cuenta, sino en cuanto funda la esperanza en un futuro. En esto está precisamente lo esencial de la tipología. Consiste en descubrir en sucesos del pasado la figura de acontecimientos presentes o por venir. No se trata, pues, de hechos pasados referidos por sí mismos, ni tampoco la trampa del eterno retorno, ¿no? Es decir, ese retorno puro y simple a los sucesos pasados. Hasta aquí, Daniel. También en el cristianismo se utilizó este recurso de la tipología bíblica. Por ejemplo, en la controversia contra los gnósticos y contra el maniqueísmo, o en las catequesis sacramentales, las famosas catequesis mistagógicas, en la homilética, por ejemplo, la homilía sobre la Pascua de Melitón de Sardes, que es un ejemplo precioso, y en tratados generales ya, cuyos representantes más conspicuos son Orígenes y San Ambrosio. Retomo, por tanto, explicación y significación del hecho histórico. La significación incluye a la explicación, pero la trasciende. Ubica el hecho histórico en toda la riqueza que tiene en este andar humano. Es un elemento del señorío para comprender su camino. Teniendo en cuenta lo dicho y abordando este ensayo que hoy se presenta, podemos decir que explicar es tarea del erudito. Develar la significación es trabajo del maestro. Entre erudito y maestro existe un abismo existencial. El maestro primero ha internalizado en sí mismo toda la dimensión del hecho histórico. La ha meditado, la ha asumido, la ha criticado y se ha comprometido con la potencia hasta el futuro que conlleva en sí. Y esta obra que hoy presentamos no es fruto solo de un erudito, sino de un maestro, de un rabí. Esto es precisamente lo que hace Bergman. En Argentina Ciudadana busca no tanto explicaciones, sino fundamentalmente significaciones. Curioso, hablando en términos de mercado, de oferta y demanda, que hoy la demanda más grande que se nos hace es la demanda por el sentido de la vida, el sentido de las cosas, el sentido de todo. Y la oferta está llena de explicaciones coyunturales que se agotan en sí mismas. Hoy se ofrecen coyunturas inmanentes y cerradas, y se demanda sentido. También en esto, esta obra es muy actual. Responde a la demanda de nuestra sociedad. Él busca significaciones, somete el hecho histórico a una hermenéutica sapiencial tomada de la historia de la salvación. Como erudito sabe de sobra que no existen hermenéuticas asépticas, pues todas se acercan al hecho histórico desde una postura existencial.
Incluso el enciclopedismo o el laicismo militante que reivindican para sí tal asepsia de interpretación. Él sabe que no hay hermenéuticas asépticas. Las pretendidas asepsias hermenéuticas concluyen en su desarrollo dependientes de ideologías o doctrinas intelectuales. Berman lo sabe, por ello purifica su mirada sobre la historia asumiendo su pertenencia judía, y desde esta pertenencia, que es precisamente la que le da identidad, porque identificarse es pertenecer, se acerca a la historia como maestro, no tanto para explicarla, si bien es capaz de hacerlo porque también es erudito, sino para iluminarla en su significación. Es un bendecido por el mandato del Señor en el Génesis. Recurre a la tipología bíblica para reflexionar sapiencialmente sobre nuestra historia argentina. El uso que él hace de la tipología queda enmarcado en una realidad de la que él está convencido: el hecho de que somos objeto de una elección, de una promesa y de una alianza, que constituyen precisamente la base hermenéutica fundamental, no solo de su pensamiento, sino también de toda su vida, porque Sergio es creyente. Mira la historia desde la objetividad de esos hechos que revelaban una elección y una promesa que iban forjando una alianza. Al interpretar hoy hechos del pasado y del presente desde esta hermenéutica tipológica bíblica, Berman no hace política. Esto lo quiero dejar bien subrayado. La peor injusticia que se le puede hacer a Sergio hoy, es decir, con este libro hace política. Quien dice eso no entendió nada. Él, siguiendo esta hermenéutica, no hace política, no ofrece una interpretación politizada o ideológica de nuestra realidad argentina, de nuestro modo de ser argentino. Su trabajo es el de un rabino que como maestro nos ayuda a entendernos, a explicitarnos, a corregirnos y avanzar en plenitud. Tampoco podríamos decir que nos ofrece un paradigma ético. Él va más allá. Se trata de una reflexión sapiencial que ciertamente influirá en la concepción ética de nuestro ser nacional, pero además ofrecerá el horizonte interpretativo de la historia de la salvación. Berman, con este trabajo, hace de alguna manera lo que Judith con los conciudadanos de su tiempo ante una decisión equivocada. Recuerden todo lo que el Señor hizo con Abraham y en qué forma probó a Isaac, y todo lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria cuando apacentaba las ovejas de Labán, hermanos de su madre. Así como a ellos los purificó para probar sus corazones, de la misma manera nosotros no somos castigados por Él, sino que el Señor golpea a los que están cerca de Él para que eso les sirva de advertencia. Él hoy hace lo mismo que Judith con los ciudadanos de Betulia. Recuerden el Génesis, recuerden esto, recuerden aquello, recuerden cómo Dios... ¿Y hoy qué? Y los argentinos necesitamos comprendernos a nosotros mismos. Necesitamos de maestros que nos conduzcan por el camino de la significación de los hechos históricos pasados y presentes, para no quedar entrampados
en variadas explicaciones de tipo ideológico que dependen de coyunturas sin pasado y sin futuro. No se nos escapa que en nuestra patria desembarca todo tipo de propuestas, muchas de ellas ya experimentadas, desechadas y fracasadas en tierras con mayor desarrollo cultural. Tales propuestas, algunas verdaderos antivalores, nos desorientan. Pero para no parecer atrasados, complejo, no quedar en la cola de la humanidad, muchas veces nos comportamos en el orden civil como lo hicieron en el orden religioso aquellos israelitas de los que nos habla el libro de los Macabeos. Cito: sedujeron a muchos diciendo, hagamos una alianza con las naciones vecinas. Y algunos de ellos fueron enseguida a ver al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, disimularon la marca de la circuncisión y, renegando de la Santa Alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldad. Esto lo estamos haciendo nosotros más de una vez, cuando aceptamos esas propuestas que vienen desechadas de otro lado. La obra de Bergman, al ofrecernos una clave hermenéutica tipológica sapiencial de nuestra realidad, nos hará crecer en autocomprensión y madurez. Nos dará elementos para defendernos de esas propuestas ajenas a nuestro ser argentino. Se lo agradecemos como hermanos y compatriotas. Gracias, David.